Entonces les recuerdo, y me voy a volver un poquito. Entonces tenemos los software que están a disposición, que son todos los que están ahí y hasta más. Tenemos el comportamiento normal que se estudia, se analiza por medio de las tablas de distribución de frecuencia y por el comportamiento de distribución, ¿cierto?, de los datos. Tenemos la confiabilidad que se da por medio del manejo de la incertidumbre. Eso quiere decir cuántas desviaciones estándar yo puedo reportar con una confiabilidad alta, ¿cierto? Y también tenemos que hay ensayos o experimentos que no necesariamente por su naturaleza se comportan con una distribución normal, como por ejemplo la concentración de anticuerpos en la hemoglobina M, por ejemplo, como lo que tenemos ahorita, la situación que tenemos ahorita, que son antígenos y anticuerpos, ellos no necesariamente se comportan de una manera normal. Pero entonces cuando tenemos ese tipo de experimentos que no tienen un comportamiento normal, hacemos unas transformaciones y hacemos que tengan un comportamiento normal haciendo unas transformaciones matemáticas para poder analizarlos. ¿Listo? Entonces, teniendo sus conocimientos y teniendo conocimientos como el intervalo, ¿cierto? Es decir, el límite mínimo de cuantificación, el límite de detección, el límite máximo de cuantificación, los intervalos de confianza, los límites de confianza, que eso ya lo vieron ustedes ahorita con la profesora Adriana, son conocimientos básicos, ¿cierto? Aquí están los Z-score, ¿cierto? Con los que yo les hablaba a ustedes. Y con las herramientas estadísticas como T-Student, como Chi Cuadrado, como todo lo que ustedes aprendieron a manejar, son los únicos conocimientos básicos que necesitamos para aprender diseño de experimentos, que es una herramienta básica para el desarrollo e innovación de métodos, mejora de métodos. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros aplicamos este tipo de herramientas, lo aplicamos para muestras grandes, para muestras pequeñas, para muestras que no necesariamente tienen una distribución normal, y lo aplicamos cuando queremos hacer una validación y cuando queremos desarrollar e innovar o mejorar un método ya existente. Entonces, cuando nosotros hacemos una validación, como ustedes lo aprendieron, ustedes se dieron cuenta que ustedes aprenden lo que es la veracidad, la precisión, ¿cierto?, que hacen parte de la incertidumbre, y aprendieron que todos esos componentes tienen unas fuentes que siempre que si yo controlo esas fuentes, que si yo tengo conocimiento, que si yo analizo con la experiencia esas fuentes de incertidumbre, esas fuentes de imprecisión, yo puedo mejorar ese tipo de valores que voy a reportar. Entonces, en este sentido, lo que quiero decirles es que ustedes ya tienen todos los conceptos y todos los conocimientos que necesitamos para poder aprender lo que se llama, en cierta forma, de manera muy superficial, chicos, yo no les voy a decir mentiras, cómo se hace un desarrollo e innovación de métodos nuevos y cómo se hace el análisis por medio de una herramienta que se llama diseño de experimentos. Yo quiero que ustedes me digan si es mentira o es verdad, porque creo yo que esos datos que ustedes trabajaron en el laboratorio de validación, muchos de esos datos pueden ser a veces míos, de laboratorios míos. Pero, y se dieron cuenta que algunos datos tenían una precisión muy alta y algunos no, ¿cierto? Pero lo más importante no es que los datos tengan una precisión muy alta, chicos, sino lo más importante es que muchos de esos datos son los que ustedes van a sacar en una práctica de laboratorio, y que muchas veces ustedes se dieron cuenta que algunos de esos métodos analíticos, por ejemplo el de Miller, que yo no lo llamo el de Miller, yo lo llamo de otra forma, ¿cierto? Pero ustedes en bioanálisis lo conocen como de Miller. Por ejemplo, el de Bradford, ¿sí es el de Bradford? A ver, sí, es el de Bradford. Son métodos que no necesariamente están normalizados, que no necesariamente están estandarizados y que no necesariamente tienen un procedimiento exacto, sino que son métodos que se han sacado de la literatura y que se han tratado de validar por medio de investigación, y que por eso normalmente no son tan utilizados en laboratorio clínico, sino son más utilizados en laboratorio de ensayo y para biotecnología. Es decir, para medir la glucosa en un medio de cultivo, ¿cierto? Para medir la glucosa en una fruta, para medir cómo podemos alterar un alimento, cómo podemos transformar un alimento, entre otras cosas. Yo en mi experiencia, chicos, les puedo contar lo poco que yo he hecho, ¿cierto? Porque no es mucho lo que yo he hecho también en investigación, y todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para innovar. La sal marina, la sal baja en sodio de Refisal salió de la Universidad de Antioquia, de laboratorios que le prestaron un servicio a Brinza, que es la empresa que tiene Refisal, la empresa que representa la marca Refisal, y con ellos desarrollamos esas sales. Pero no quiere decir que nosotros hayamos hecho el proceso completo. No, Refisal cogió el laboratorio de ingeniería de alimentos, y en ese laboratorio trabajo yo. Bueno, voy a trabajar hasta el año entrante nomás. Entonces,
en ese laboratorio, ellos simplemente, o Griffith, también es otra empresa de alimentos, nos buscan y nos dicen, mire, vamos a desarrollar una nueva sal, vamos a desarrollar un nuevo alimento. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, chicos, las nuevas carnes de cenú, ¿cómo es que se llaman esto? Las carnes... o jamones, es que se llama jamón de cenú, viene sin nitritos. Ese fue otro proyecto que hizo un ingeniero de alimentos que trabaja en cenú. Él hizo la maestría ahí en ingeniería de alimentos y lo que hizo fue quitarle los nitritos a las carnes frías de cenú. Y por eso ustedes en estos momentos son conceptos aplicados que ustedes ven en el comercio, que se desarrollan en los laboratorios de la universidad donde ustedes estudian, y todo se hace por medio de esta herramienta de diseño de experimentos. Entonces, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es que, chicos, y no les voy a decir mentiras, les voy a decir la verdad. Yo, Natalia, tengo mucho contacto con los laboratorios médicos y clínicos. Es más, yo pertenezco a la red de metrología nacional, a la red de metrología, a la red nacional de metrología. Y chicos, les aseguro que muy poquitas personas en la red de metrología hacemos metrología para laboratorios clínicos y para ciencias de la salud. Yo soy de las poquitas en el país que hace ese tipo de metrología. Y yo no soy de ciencias de la salud, yo soy ingeniera química. Pero mi maestría y mi doctorado se fueron por el lado de ciencias de la salud, por eso estoy con ustedes, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Cuando yo estoy trabajando en un desarrollo, en un laboratorio de ensayo, o en un laboratorio de investigación, o en un laboratorio donde hago innovación y desarrollo de procesos empresariales e industriales, pues lógicamente en ese tipo de procesos yo puedo decir que aplico más este tipo de herramientas. Entonces, la pregunta que ustedes me pueden hacer, profe, yo como microbiólogo y bioanalista, ¿yo cuándo puedo aplicar este tipo de herramientas? ¿Para qué me las enseñas? Eso sería una pregunta muy válida. Entonces, lo que yo les puedo contar a ustedes es lo siguiente. Ustedes van a llegar a trabajar en ambientes donde los equipos son cerrados. Porque si los equipos se dejan manipular, pierden la calibración y pierden todo lo que se necesita para tener una buena calificación y una buena acreditación, ¿ok? Si es que se tienden a acreditar. Entonces, eso quiere decir que, ojo, ustedes no necesariamente van a tocar los equipos, es un goodwill donde un microbiólogo se ponga a aprender a trabajar un equipo. Yo les decía a los estudiantes que aprendían metrología 1, cuando llevaba metrología 1, les decía, ojo con lo que les voy a decir, un calibrador de un fotocolorímetro como el que ustedes trabajan, chicos, un calibrador de un fotocolorímetro tiene una tarjeta que dice que él es calibrador, una tarjeta profesional que hace que él pueda calibrar ese instrumento. Y la calibración es un procedimiento, por ejemplo, en el fotocolorímetro que se puede demorar media hora. ¿Y cuánto vale pagarle la calibración a una empresa? ¿Y cuánto vale pagarle la calibración a un ser de esos que simplemente va y se entrena, aprende el instrumento y aprende a calibrarlo? Porque él no le va a hacer mantenimiento. Él debe saber cómo es el componente, cómo son las partes del equipo, cómo funciona. Y digamos que en determinado momento, si él decide ponerse a hacerle mantenimiento, él lo puede hacer. Para eso tiene que entrenarse de otra manera. Pero solamente para calibrarlo, él no necesita saber todo lo que necesita una persona que hace mantenimiento de esos instrumentos. Entonces, solamente para que él vaya y calibre un instrumento de los que ustedes utilizan, a él, esa calibración puede costar, de un fotocolorímetro como el de ustedes, puede costar por ahí 3 millones de pesos la hora. Entonces, yo pago los 3 millones o los 2 millones y medio, y una parte es lo de la empresa y otra parte es el pago del profesional, del experto que hace la calibración. Entonces, póngale que esos 3 millones a él le paguen 2 millones 200 solamente la hora por ir a hacer la calibración. Y no sé si ustedes alguna vez han visto qué es hacer la calibración de un fotocolorímetro, chicos. Y yo se los voy a contar a grandes rasgos sin demeritar todo el tiempo y todo el proceso que estos hombres o estas personas han adquirido para tener esa tarjeta de calibrado. Calibrar un fotocolorímetro, chicos, es coger unos filtros que vienen en un vidriecito como las pesas de las balanzas, que vienen muy bien cuidados, meterlos y leer y mirar que el equipo esté respondiendo. Si el equipo no responde, yo como calibrador digo, oye, qué pena, tu equipo necesita mantenimiento, y me voy y le digo, y vuelvo a los 30 días. Si tu equipo a los 30 días no responde, simplemente me pagaste la calibración y ya no pasaste la calibración y ya. Y por eso, por esa media horita o por esas 30 días, media horita después,
tú me pagas 3 millones de pesos. Entonces yo le digo, es un trabajo muy bien pagado, pero esas personas tuvieron que haberse entrenado en el equipo muy bien. Entonces esas personas van a Suiza, aprenden a manejar, van a Alemania, aprenden cómo se fabrica el instrumento y aprenden muy bien del instrumento para poderse ganar lo que se ganan en media horita, ¿ok? Entonces yo les he dicho, es un goodwill muy grande donde la gente se ponga a hacer eso, ¿cierto? Y es muy poquita la gente que lo hace. Pero miren las ventajas que tiene hacerlo, ¿ok? Entonces, y muchos de los que hacen ese trabajo, no les voy a decir mentiras, son ingenieros biomédicos o ingenieros electrónicos. No son personas de otras carreras, aunque no es exclusivo para ellos, ¿ok? No es exclusivo para ellos. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen, profe, ¿y si los equipos son cerrados, tú para qué me enseñas a hacer innovación? No tanto los equipos, los métodos analíticos. Los métodos analíticos no se pueden tocar. Los que trabajamos en un laboratorio clínico o médico no se pueden tocar mientras nosotros tengamos el procedimiento acreditado, validado o calificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces usted me podrá decir, profe, si los métodos analíticos no se pueden tocar, ¿para qué me enseñas a hacer análisis y diseño de experimentos? Entonces yo les voy a poner una situación muy actual, que es cuando llega algo nuevo y no hay gente preparada. Entonces es ahí donde salen todas esas personas que saben innovar, desarrollar métodos, hacer métodos nuevos y dicen, yo sí sé hacerlo. Entonces son esas personas las que vienen a flote y dicen, es que yo cojo métodos que ya están y les innovo, los vuelvo más baratos, los vuelvo más eficientes, les hago menor tiempo, hago que ellos sean más eficientes en menor tiempo, con menor costo, con menor cosas, y esto es lo que van a aprender ustedes hoy. Van a aprender una herramienta que nos ayuda a mirar con métodos ya establecidos o con métodos no establecidos nuevos, cómo podemos nosotros establecer un método de laboratorio analítico, no solamente para bioanálisis, es decir, laboratorios clínicos y médicos, sino también para laboratorios de ensayo, laboratorios de alimentos, laboratorios industriales y laboratorios científicos, ¿ok? Entonces esa herramienta, después de todos los conocimientos que ustedes tienen, se llama diseño de experimentos. ¿Y qué es el diseño de experimentos, chicos? Es un conjunto de técnicas activas, porque van cambiando, como todo van modernizándose, van adquiriendo mejoras, que controlan el análisis de un proceso, un método, un procedimiento para que proporcione la información que se requiere para mejorarlo, para estandarizarlo, entre otras cosas. Yo les voy a contar algo. Muchos de los métodos que ustedes tienen y que utilizan en clínica, como la determinación de creatinina, la determinación de urea, han sido métodos métodos que antes de ser normalizados, no estaban normalizados, eran armonizados, eran distintos. Entonces, ¿qué se hizo? Se desarrolló primero un material de referencia que cumpliera con unidades del sistema internacional, y hubo personas que, sabiendo innovar, desarrollar y validar métodos para estandarizarlos, hicieron el desarrollo y diseño de experimentos para poder saber cómo y cuáles eran las mejores condiciones para poner a correr esos métodos analíticos. Cuando se consigue esa estandarización, se manda la información al organismo internacional que se encarga de publicar el método analítico a nivel mundial, y queda totalmente estandarizado cuando todas las academias de clínicas, médicas y de investigación han aprobado el método. Pero ¿quiénes lo hicieron? Aquellas personas que conocían cómo innovar, cómo desarrollar, cómo mejorar, cómo estandarizar un método analítico. Entonces usted me va a decir, profe, ¿y a mí se me va a servir? Yo les digo, no sé, pero es una herramienta que ustedes van a tener en la maleta y que les va a servir quizá más adelante para hacer esto, aplicarla, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar diseño de experimentos. ¿Qué significa combinar un diseño de experimentos con los conocimientos del proceso? Significa planear y llevar a cabo un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos. ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo les puedo enseñar a ustedes diseño de experimentos y se lo voy a enseñar en una clase. Voy a ser tan grosera y tan agresiva con ustedes que se los voy a enseñar en una clase, porque ustedes el conocimiento de los procesos analíticos ya los tienen. Yo no se los voy a enseñar porque ustedes son más poderosos que yo en eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, yo lo único que les voy a enseñar es una herramienta estadística que les va a decir cómo hacemos los que hacemos investigación para hacer que los datos que generamos sean válidos estadísticamente. Y que cuando yo quiera publicar, cuando yo quiera mejorar, cuando yo quiera estandarizar un método,
nadie me vaya a decir, oiga, no, es que sus métodos, sus datos no tienen fundamento, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta que este procedimiento, este es el proceso de generación, de aprendizaje y conocimiento de cualquier estandarización, mejora de un método. Yo tengo un método analítico o un fenómeno. Entonces yo digo, a este fenómeno o este método analítico tiene un principio de medición. Entonces yo establezco una hipótesis. Les voy a poner, por ejemplo, una hipótesis muy aplicada a lo que ustedes me pueden entender. Yo tengo un método para medición de glucosa, pero ese método para medición de glucosa es el que utiliza el laboratorio clínico donde yo trabajo. Entonces el jefe dice, es que este método está muy costoso. Mire que cada vez que cambiamos de kit nos toca comprar 2 controles internos, entonces son costosos. Yo no sé cómo podríamos hacer para hacer más económico, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente. Y eso se puede ver, muchachos, en este momento, en lo que pasó con los análisis de COVID. Ustedes se han dado cuenta que desde que inició la pandemia, el análisis de las personas, de los antígenos para COVID de las personas, era mucho más demorado antes que lo que es ahora. Antes se demoraba 3, 15 días, ahora se está demorando un día y a usted se lo mandan al correo. ¿Por qué? Porque hicieron un proceso donde, ojo, de robustez como el que ustedes aprendieron, que es muy similar a lo que van a hacer acá, pero esto lo van a hacer con una herramienta estadística. ¿Ok? Mejoraron, miraron qué era lo que se podía disminuir, si se podía disminuir el tiempo, sin afectar la efectividad, la viabilidad y la fiabilidad del método. ¿Ok? Entonces, ustedes establecen una hipótesis, usted le dice, oiga, jefe, si quiere y si usted quiere, ¿cierto? Yo no solamente le estoy diciendo si usted quiere, porque el que va a poner la plata es usted, no yo, ¿cierto? Si usted quiere y me deja, yo miro el método a ver por dónde lo puedo hacer más económico. Si puedo bajar las temperaturas, si le puedo disminuir el tiempo de ejecución, si le puedo bajar el uso de reactivos, y así le bajo costos, le bajo tiempo y le bajo temperaturas, y así lo hago más económico. Es claro para ustedes lo que les acabo de decir y eso se llama hipótesis, plantear hipótesis. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces llega el jefe y le dice la deducción. Oiga, sí, ¿usted es capaz de hacer eso? Y usted le dice, claro, yo soy capaz. Imagine que yo en la universidad aprendí una herramienta estadística por medio de la cual yo, por medio de una aleatorización de variables, puedo hacer cortos experimentos que me van a dar la luz de cómo mejorar rápidamente ese ensayo. Y eso se llama diseño de experimento, chicos. Entonces el jefe le dice, oiga, hágale, ¿cuánto necesita? Entonces usted le hace un presupuesto porque ustedes los microbiólogos son perfectos para planear. Ustedes más que cualquier otra carrera, ustedes son perfectos y expertos en planear. ¿Por qué? Y les voy a contar por qué. Porque ustedes, todas las carreras que yo conozco, biología, farmacéutica, alimentos, ingeniería química, ingeniería biológica, ingeniería ambiental, ingeniería, todos los que hacemos laboratorio de ensayo, ustedes son los únicos que tienen que programar muy bien sus ensayos porque ustedes tienen que esterilizar. Y una cosa que a ustedes se les quede sin esterilizar, a ustedes les puede dañar o les puede alargar el tiempo de un ensayo. Entonces ustedes son expertos en planeación, más que cualquier otra carrera profesional, ¿ok? Entonces ustedes planean, hacen los costos y le dicen, mire, yo me puedo demorar tanto y eso le puede salir en tanto. Y el jefe le dice, hágale. Es costoso porque innovar y desarrollar no es económico. La investigación no es económica, chicos. Lo que es que después de haber innovado, después de haber hecho investigación, los procesos se vuelven más económicos y el ahorro se ve en el tiempo. Es como cuando tú haces una empresa. Empezar una empresa, hacer una empresa es costoso, pero con el tiempo esa empresa te tiene que dar ganancias, te tiene que dar ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él le dice, hágale. Y entonces usted dice, bueno, yo pongo la hipótesis de que le puedo bajar la temperatura. Voy a mirar si se puede cumplir. O yo pongo la hipótesis de que le puedo disminuir los costos y disminuyendo ¿qué? Disminuyendo los reactivos que utilizo en ese método analítico. Entonces el jefe le dice, hágale. Yo le doy los recursos necesarios y usted lo hace y me asegura que de alguna forma me va a hacer que ese método sea más económico. Usted le dice, listo. Entonces hace el método, corre los ensayos, recibe los datos, busca los resultados, hace la inducción y mira si la hipótesis que usted planteó es válida y si no, la modifica y vuelve y hace. Y esto se llama investigación con diseño de experimentos. Y esto, chicos, es lo que nos permite a nosotros los investigadores publicar.
nueva generación de conocimiento, ¿ok? Ustedes dirán, ¿será que esta profe habla cháchara? ¿Y será que sí lo ha hecho? Yo les puedo mostrar todos los artículos que yo tengo generados a partir de diseños de experimentos, generados a partir de estadística. Pero no porque yo sea dura en estadística ni porque sea dura en diseño de experimentos, chicos, sino porque el conocimiento que yo tengo, aunado con los diseños de experimentos, me da pie para poder generar datos válidos y generar nuevo conocimiento. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las definiciones básicas que necesitamos en diseño de experimentos para que ustedes lo puedan hacer? Necesitamos saber que vamos a modificar un proceso o este perrito que está aquí afuera, así, o una unidad experimental. En este caso, para ustedes puede ser un método analítico o puede ser desarrollar un nuevo método analítico. Para mí puede ser generar una nueva sal, generar un nuevo producto alimenticio. Para otras personas puede ser limpiar el agua, o lixiviar la tierra, o recuperar unos pastos, ¿cierto? O mirar una planta, o sacar aceites de cannabis, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, la unidad experimental es donde voy a hacer los ensayos para ver qué efecto hay en los factores que yo puedo controlar para hacerlo más económico, hacerlo más viable o estandarizarlo, o hacer que el método exista, porque no existe. Entonces, para esta unidad experimental, que es lo que vamos a modificar, nosotros tenemos unos factores que son controlables. Y yo les voy a decir, les voy a dar ejemplo, no se preocupen, yo les voy a dar ejemplo. Entonces tenemos un método analítico, lo vamos a transformar, lo vamos a convertir y yo tengo unos factores controlables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la cantidad de reactivos, la concentración de los reactivos. Yo preparo los reactivos, entonces yo controlo la concentración de los reactivos. Yo coloco o yo manipulo la temperatura del equipo, la temperatura del baño de incubación, entonces yo controlo la temperatura. Entonces, esos factores que se llaman controlables son aquellas variables que yo controlo, ¿ok? Ahora, también voy a tener factores no controlables, que son aquellos que yo no controlo, ¿cierto? Pero no porque no se puedan controlar, sino porque puede ser que no sean importantes o simplemente porque es muy complejo controlarlos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles, profe? Entonces, unos de ellos son, por ejemplo, el efecto electromagnético de los instrumentos. Hombre, ¿yo cómo voy a controlar como microbiólogo el efecto electromagnético en un ensayo? No, yo voy a tratar de estandarizar el método sin controlar el efecto electromagnético, ¿ok? Por ejemplo, la luz. Ah, profe, pero yo la luz sí la puedo controlar, pero si tú no la controlas en el experimento que haces, se llama no controlable. Ahora, ¿qué quiere decir que sea no controlable? ¿Que nunca se va a poder controlar? No, que yo no lo controlé para el experimento. Pero que yo pueda convertir un factor no controlable en controlable, sí, claro. Si yo quiero hacerlo a una luz definida, pues entonces yo busco que el sitio donde yo haga el método de análisis tenga una luz, que tenga una longitud de onda de color azul, que tenga una longitud de onda de color rojo, que tenga una longitud de onda de color de luz blanca, y lo modifico y lo controlo. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? ¿Entendieron lo que son factores controlables y factores no controlables? Sí, profe. Muy bien. Entonces, todos estos factores van a causar o van a ocasionar unos cambios, que son las causas, ¿cierto? Entonces, vamos sobre la unidad experimental, vamos a tener unas salidas. Estas salidas son mis variables respuestas, lo que yo quiero recibir. Y con estas variables respuestas voy a analizar unos efectos. Así es que se desarrolla, se innova, se cambia o se estandariza un método nuevo. ¿Qué preguntas puedo yo hacerme cuando voy a hacerlo de nuevo, es decir, de nuevo? Por ejemplo, ¿cuáles características quiero medir? Por ejemplo, ¿qué factores debo incluir en el experimento? Por ejemplo, ¿qué niveles de cada factor voy a incluir? Ya les voy a explicar qué es un nivel. ¿Qué diseño de experimento es el adecuado? Entonces, tenemos otras definiciones como son experimentos, ¿cierto? Como son experimento. Discúlpeme. No las tengo acá. Entonces, por ejemplo, hay otras definiciones como es el experimento. El experimento es ocasionar unos efectos, unos efectos sobre una unidad experimental que me causen unas respuestas que me permitan concluir sobre esos efectos. La unidad experimental es el proceso en el cual yo hago esos cambios. Las variables respuestas son lo que recibimos. Los niveles, chicos, los niveles son, por ejemplo, dentro de los factores controlables, yo digo, es que yo voy a mirar si le cambio la concentración de glucosa
¿qué pasa? Entonces yo digo, voy a cambiar la concentración de glucosa, 50, 100, 200. Ustedes saben de qué estoy hablando porque ustedes ya lo hicieron ahorita en validación. Entonces, cierto que ustedes no tuvieron laboratorio, ustedes tuvieron simulación. Bueno, pero entonces ustedes saben que se puede cambiar la concentración de glucosa. Entonces, los niveles para cada factor son el número es decir, el número de valores que yo quiero controlar de ese factor. Entonces, yo en la concentración de 5 de glucosa es un nivel, la concentración de 50 gramos sobre el litro de glucosa es el segundo nivel y la concentración de 100 gramos sobre el litro de glucosa es el tercer nivel. Es decir, los niveles son el número de valores de cada factor que yo quiero evaluar. ¿Me entendieron qué son los niveles? Sí, profe. Muy bien. Entonces, chicos, los tratamientos es la combinación de los factores que yo controlo, cómo interactúan esos factores que yo controlo sobre la unidad experimental, sobre el proceso, sobre el método analítico, sobre lo que yo quiero modificar, y el tratamiento es qué le ocasionan esta combinación de factores a esa unidad experimental. Eso se puede entender muy fácil. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Tú vas donde el médico y el médico te dice, yo voy a hacerte un tratamiento. Entonces el médico te da una droga, que para este caso no es una droga, sino un farmacéutico, un medicamento, ¿ok? Un medicamento. Entonces ese medicamento va a ocasionar en ti unos cambios, va a hacer un proceso, es decir, va a ocasionar unos cambios en tu cuerpo. Entonces, él te está aplicando a ti, que eres la unidad experimental, un tratamiento. ¿Entendieron? Ahora, yo se los voy a explicar de otra manera. Ustedes tienen un método analítico y ustedes tienen la temperatura, el pH, y van a combinar diferentes temperaturas con diferentes pHs y van a mirar en la unidad experimental, que es el método analítico, qué ocasiona en ese método analítico. Si lo hace viable, si lo hace pobre, si lo hace, si no sirve, si no se puede bajar. ¿Entendieron qué es un tratamiento? Chicos. Profe, no me queda del todo claro. ¿Qué me dices, Juliana? ¿Me repites? No, profe, hablé yo, que no me queda del todo claro. Claro que sí, tranquila Alejandra, que ahorita te va a quedar más claro, pero yo te lo voy a volver a repetir. No te preocupes, un tratamiento, Alejandra, es cuando tú haces un intercambio, una interacción de los factores que controlas. Por ejemplo, vamos a hacer un método analítico y ese método analítico le ponemos diferentes temperaturas, diferentes pH, diferentes concentraciones. Entonces, ¿qué es un tratamiento? Coger un nivel del pH con un nivel de la temperatura, con otro nivel de concentración y mirar qué efecto hace sobre la unidad experimental. Luego coger la otra unidad de pH, la otra magnitud de pH con la magnitud de temperatura que ya evalué, con la magnitud de temperatura de concentración y mirar qué efecto hace sobre la unidad experimental. Luego coger la otra magnitud que me falta de pH con la primera magnitud de temperatura, con la misma magnitud de concentración y mirar qué efecto hace sobre la unidad experimental. Y así sucesivamente interactúan todos los valores que yo tengo para mirar el efecto y poder concluir. Es que si yo le bajo el pH sin modificar la temperatura pasa esto. Es que si yo le modifico la temperatura sin modificar el pH pasa esto. Pero cuando yo le modifico el pH y la temperatura sin modificar la concentración pasa esto. ¿Entendiste ahora sí que es un tratamiento? Sí, profe, muchas gracias. Es lo mismo. Dime, Iris. Entonces esos tratamientos es lo que se hace en la robustez, que se miran un montón de parámetros en combinación para saber si no se afecta el resultado, pues como lo que estemos necesitando medir. Claro que Usamos sí. varios parámetros y miramos el resultado a ver si ¿cómo sé qué es lo que se mide en la robustez? Si el método analítico es robusto o no, si aguanta, si es sensible, ¿ok? Eso es lo que tú miras, ¿cierto? Iris, lo acabaste de decir y yo lo dije al principio, es hacer como un experimento de robustez, pero con una validez estadística muy robusta, con una validez estadística muy fuerte. ¿Me entendiste? ¿Es claro para ustedes lo que acabé de decirles? Sí, profe, gracias. Perfecto, Iris, y lo acabas de entender perfecto, y lo vas a entender mejor ahorita que hagamos el diseño de experimentos. ¿Te parece? Muy bien. Entonces,
Inherentemente en este proceso, chicos, como ustedes lo saben, vamos a tener dos tipos de errores, errores aleatorios y errores sistemáticos. Y yo no se los voy a explicar porque ustedes son expertos, ¿ok? Expertos en esto. Entonces, yo les voy a poner un ejercicio. Ojo, chicos, les voy a poner un ejercicio. Se va a validar el procedimiento, ojo, que mire la palabra que dice aquí, validar. Se va a validar el procedimiento para el valor de la creatinina en un paciente masculino de 55 años. Entonces, hagan de cuenta, chicos, que ustedes lo van a validar, pero también pueden hacer de cuenta que no necesariamente existe, que ustedes pueden hacer un método de cuantificación de creatinina totalmente nuevo. Podemos tener cualquiera de esos contextos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice lo que dice ahí, ¿cómo se desarrolla el procedimiento de medición? Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a desarrollar, por ejemplo, ¿qué hicieron cuando empezó a aparecer? Bueno, yo creo que los chinos hace mucho rato sabían lo del COVID, pero cuando ellos le comunicaron al mundo que pasó lo del virus, ¿cierto? Entonces yo me imagino que los demás científicos del resto del mundo comenzaron a decir, hombre, hay que encontrar el procedimiento con el cual cuantificamos o podemos medir cómo detectar que una persona tiene el virus. ¿Estamos de acuerdo? Es el ejemplo más claro y más vivido que les puedo dar ahorita. Entonces, si vamos a hacer este ejemplo y vamos a mejorar o vamos a innovar un método nuevo para medir creatinina, yo lo primero que tengo que hacer es buscar un método que sea específico y que me deje, con el cual yo pueda cuantificar la creatinina. ¿Ok? El segundo que tengo que hacer, como ustedes ya lo saben, porque ustedes también lo saben hacer, es analizar los posibles interferentes, es decir, la calidad de la muestra, el proveedor de los insumos, las sustancias orgánicas de muestra biológica que me puedan interferir con esa medición. Es decir, que el método analítico que yo vaya a aplicar sea específico para creatinina y no que me cuantifique falsos positivos. ¿Ok? Tercero, propongo soluciones que se deben tener en el procedimiento para que se pueda llevar a cabo ese análisis. Es decir, yo con mi conocimiento propongo qué debe hacerse, cómo debe hacerse, qué hay que tener cuidado, qué detalles hay que tener para que ese análisis sea correcto y se pueda llevar a cabo. Y que posiblemente otras personas también lo puedan reproducir. Luego, ojo, que esto sí es aseguramiento de la calidad o metrología, gestiono los riesgos que puedo llevar cuando se cuantifica creatinina en el laboratorio. Es decir, ¿qué pasa si yo innovo el método? ¿Qué pasa si yo mejoro un método? ¿Qué pasa si este método es nuevo? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si no sirve? ¿Qué podría pasar si sirve? ¿Qué podría pasar? Es decir, gestiono todos los riesgos que me puede conllevar hacer este método. La gente generalmente no tiene en cuenta esto. Los que hacemos investigación en laboratorios de investigación y desarrollo, muy pocos hacemos este paso. Muy poquitos lo hacemos. ¿Por qué? Porque la gente no está formada en metrología, y mucho menos en Colombia, ¿ok? Ahora, quinto, establezco la unidad experimental. En este caso, vamos a crear un nuevo método de creatinina o vamos a modificar un nuevo método de creatinina. Entonces, nuestra unidad experimental es esa cuantificación de creatinina, ese método analítico con el cual vamos a cuantificar la creatinina. Luego establezco una hipótesis, ustedes ya saben establecer hipótesis, funciona, no funciona, la temperatura le afecta, lo vuelvo más económico haciendo esto y esto y esto. Ustedes hacen una hipótesis o un interrogante, como lo quieran llamar, miran qué factores de estudio, es decir, qué valores, qué variables van a controlar, qué variables van a cambiar, controlables y no controlables, y miran cuál es la variable de respuesta dependiendo de su hipótesis interrogante. Es decir, ¿qué pasa cuando yo la mido? ¿Será que la puedo comparar con otro método ya estandarizado? ¿Será que si yo no innové o creé un método nuevo de creatinina, será que se puede mirar si a los cambios que yo le hice me dan lo mismo que haciendo el método normal, el ya estandarizado? Entonces, se tienen que tener variables respuestas que se puedan comprobar y más que todo en la línea de ustedes que es en la salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Me han entendido, chicos? ¿Me dices, Juan Diego, que no te entendí? Sí, profe. Perfecto, gracias, Juan Diego. Oiga, Juan Diego, tú tienes pinta de deportista. Muy bien. Entonces, quiere decir que ya sabemos cómo más o menos tenemos que planearlo. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la planeación y la ejecución? Primero entendemos y delimitamos el problema o el objeto de estudio. Luego elegimos las variables de respuesta. Pues la variable de respuesta para mí va a ser la cuantificación de creatinina. Luego verifico, ojo, que se mide de manera confiable y controlada. ¿Qué quiere decir? Que sea específico, que no haya interferentes, que realmente cuando yo logre hacer ese método analítico
no vaya a resultar midiendo otra cosa distinta, ¿cierto? O no vaya a subestimar o no vaya a sobreestimar, ¿cierto? Luego determino los factores que deben estudiarse, si le va a cambiar la temperatura, si le va a modificar el pH, si le va a modificar el volumen de los reactivos, si le va a modificar, como dijo Iris. Profe, es como un ensayo de robustez, pero la diferencia es que estos ensayos son muy fuertes estadísticamente, así de sencillo. Entonces miren que ustedes sí entienden lo que vamos a hacer. Lo otro, selecciono los niveles de cada factor. Entonces voy a seleccionar los niveles y en eso el ensayo robustez les ayuda mucho, porque en robustez yo le hago la pregunta a Iris, que fue la que me dijo, me hizo la participación. Iris, con cuántos niveles de las temperaturas y eso modificaste tú o viste en robustez en los laboratorios? 2, profe. ¿Dos? ¿Solamente dos temperaturas? Sí, se manejó, pues por lo menos lo que nosotros estudiamos en el laboratorio fue de 70 y 90, sino que no solamente se modificó el valor de la temperatura, sino también de otros 2 factores. Ah, perfecto. Volumen, Dime. el volumen de la muestra ¿y qué era el otro? El pH. Y espérenme, el volumen de muestra. El tiempo. Ah, Listo, lo que pasa es que como no estuve con ustedes, no sé. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, ustedes sí saben qué son los niveles, son el número de valores que yo voy a modificar. Bien, entonces selecciono el número de niveles y el DOE, ojo, que es lo que ustedes van a aprender hoy, el DOE adecuado a los factores. El objetivo de ese experimento, modificar el método, hacerlo más económico, hacerlo más eficiente en tiempo, utilizar menos reactivo, menos volumen, innovar y hacer un método nuevo que sea comparable con el otro y así sucesivamente. La pregunta es ¿cuántas repeticiones se deben hacer para cada tratamiento? Eso sí lo saben ustedes de lógica. Ustedes saben que mínimo 3, ustedes pueden hacer un cuadruplicado, un sextuplicado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ustedes saben que por repeticiones genera tiempo, genera costos y genera mayor precisión. Pero la mayor precisión significa más costo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, lo siguiente es planear y organizar, que en eso ustedes son perfectos, y realizar el experimento. Todo lo que hay que hacer. ¿Hay algo que yo les haya dicho que ustedes no entienden? Todo lo han entendido, me imagino, ¿cierto que sí? sí, profe, yo me imagino que igual, pues esto es algo como muy fácil para alguien que ya domine como un proceso. Si alguien, un ejemplo, pues si eso me ha pasado a nivel personal en los trabajos que yo he hecho, porque me gusta mucho el tema de innovar, ya entraría uno en el área de la microbiología, pero pues en lo que he trabajado no ha tenido que ver con microbiología. Pero cuando uno puede innovar y puede diseñar estrategias para mejorar procesos, por ejemplo, en lo que yo he estado, conociendo bien el proceso, conociendo cada una de las partes, porque si uno lo desconoce, si uno no tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el proceso, pues no tiene cómo innovar o cómo hacer pues como un experimento. O hacer, no es hacer el experimento, es hacer la Propuesta de mejorar, ajá. Exacto, ese experimento o ese ensayo. ¿Estamos de acuerdo? Tienes toda la razón, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando ya tengo los resultados, hago el análisis. Es el análisis, hacer observaciones muestrales, ojo, no poblacionales, de cómo se usan los métodos estadísticos para estudiar las diferencias, que ustedes ya saben que la técnica más usada es el análisis de varianza. ¿Okay? Que para ustedes lo hicieron con pruebas de hipótesis, ¿ok? Ahora, lo siguiente que uno hace cuando tiene el análisis estadístico es interpretar, es decir, con base en el análisis estadístico se debe analizar y se debe dar una conclusión de lo que ocurrió en la experimentación. Entonces, como nos decía Iris, ¿qué necesitamos? ¿Qué requerimientos? Primero, un analista con experiencia, con conocimientos técnicos y prácticos. ¿Qué quiere decir, chicos? Que no saber diseño de experimentos y no saber estadística no es vital, o sea, no es lo que hace que yo sea un buen investigador y que pueda hacer el desarrollo e innovación. Y les voy a decir por qué yo coloco esto. Porque lo que para mí es más válido, y se los digo por experiencia, no es que yo sea un estadístico, ni es que yo sea un diseñador de experimentos, sino que yo tenga la experiencia y el conocimiento técnico, que fue lo que dijo ahorita Iris, porque eso un estadístico no lo tiene, porque eso un diseñador de experimentos no lo tiene. Si él no tiene mi conocimiento, él no hace nada que a mí me sirva.
Por eso Iris dijo, pero para hacer eso yo necesito conocer bien el sistema. Yo puedo hacer, según lo que me dice Iris, que yo veo que lo tiene bien claro, yo puedo tener el conocimiento, hacer la propuesta y decirle a un estadístico, dígame cómo le saco datos que usted pueda analizar. Entonces el estadístico me dice, bueno, explíqueme, yo le digo qué datos me debe dar, y el estadístico me hace el análisis estadístico. Y él no sabe nada de lo que yo sé. Entonces es más vital el conocimiento técnico y práctico que tener un conocimiento estadístico. Porque la estadística, ustedes ya lo vieron, es algo adicional. No estoy diciendo, chicos, que los estadísticos no sean poderosos, son súper poderosos. Y por eso hoy en día ustedes conocen una carrera nueva que se llama Ciencia de los Datos. Son poderosos porque eso es a base de estadística y matemáticas, ¿ok? Pero lo que les estoy diciendo es que para innovar nuestros procesos, microbiólogos, ingenieros químicos, ingenieros ambientales, biotecnólogos, dice esto, microbiólogos industriales ambientales y todo lo demás, el conocimiento que nosotros tenemos, ellos no lo tienen. Así de sencillo. Y ese conocimiento es el que es vital. Entonces, cuando ya tenemos el analista con experiencia, ustedes me dirán, profe, entonces cuando yo salga de la carrera, yo no voy a poder hacer eso. Entonces yo les digo, falso. Falso, falso, falso lo que acaban de decir. ¿Por qué? Porque no hay como los microbiólogos que conocen cuáles son los métodos analíticos que van a aplicar en un laboratorio. Ahora, los que les va a faltar es la práctica y la experiencia, pero eso se coge rápido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, reconocer la diferencia entre la significancia estadística y la importancia práctica. Entonces, en eso me voy a basar en lo que hablamos ahorita. Yo puedo decir que yo no hice un ensayo, porque esto, diseño experimento, no es vital. Ustedes se dieron cuenta que Michelle ya dijo, profe, pero es lo mismo que hicimos con Robustez. Pero Robustez no tiene una fuerza estadística muy fuerte. Entonces, ustedes me pueden decir, profe, yo lo puedo hacer ensayo y error, porque eso es Robustez, ensayo y error. ¿Estamos de acuerdo? Y no necesito saber diseño de experimentos. Entonces, ahí viene. Usted no necesita recoger unos datos que tengan significancia estadística para saber que tiene una importancia o un impacto grande en la sociedad. Es decir, que son útiles. Usted puede hacer eso por medio de ensayo y error. Se puede demorar más, lo puede hacer más costoso, lo puede hacer más caro. Que le salga más caro hacer la investigación porque hacerlo por robustez y por ensayo y error sale más costoso, pero no necesariamente no tener importancia. Sí, puede ser muy importante y puede tener un impacto fuerte. Es más, yo les voy a contar algo. Cuando yo salí de ingeniera, yo trabajé en Kimberly-Clark, en la planta de Barbosa. ¿Y quieren que les cuente quiénes eran los que mejoraban el proceso? Los operarios. Y los operarios no eran estudiados. Los operarios llegaban y me decían, oye, ingeniera, mire que yo le voy a contar algo, mire que si nosotros hacemos esto y esto y esto y esto se puede mejorar. Yo decía, hombre, claro que sí. Y entonces él no lo proponía porque él no tenía el conocimiento que le daba pie para decir, oiga, pero yo lo puedo hacer por este lado. Él me decía a mí, oiga, ingeniera, mire que esto y esto y esto, yo he observado con la experiencia que tengo del proceso, que esto lo podemos hacer. Y yo decía, oiga, tiene toda la razón. Entonces yo, con el conocimiento que tenía, yo le decía, claro que sí, hagámoslo. Y mejorábamos una parte del proceso. Pero no era yo la ingeniera de procesos, que supuestamente era la ingeniera de ellos eran los operarios, eran ellos los que me daban las ideas para mejorar el proceso. ¿Por qué? Porque los que conocen bien el proceso son los que están metidos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ellos hacían tenía una importancia, un impacto en el proceso, pero no lo hacían con conocimiento. Entonces, eso también se puede hacer. Entonces, es muy diferente tener resultados con significancia estadística que con importancia práctica. Yo puedo hacer un análisis, desarrollar algo que tenga mucha significancia estadística, pero se quedaron en los anaqueles, en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, porque lo que se hizo, a pesar de que era muy robusto estadísticamente, no sirve para nada. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ¿cuáles son los principios básicos de hacer un diseño de experimentos? Que lo hace muy fuerte estadísticamente. Primero, la aleatorización, que las herramientas estadísticas me aleatorizan todos los datos que yo voy a manejar. Que eso no lo hacemos con robustez, Iris, que eso no lo hacemos con un ensayo de ensayo y error, ¿ok? La aleatorización no se tiene fácilmente, a no ser de que yo sea un experto aleatorizando. Y yo, si hago una aleatorización manual, me sale más costoso que hacer una aleatorización por medio de un software. Entonces, es aquí donde se vuelve fuerte el diseño de experimentos. Es aquí donde la aleatorización
hace que la robustez estadística sea muy válida, sea muy costosa. Entonces, la aleatorización me da el número de repeticiones que yo tengo que llevar y también me da pie para hacer análisis de bloqueo. ¿Qué significa hacer análisis de bloqueo? Se los voy a explicar en términos que ustedes me van a entender. Bloquear es cuando yo, ojo ustedes que ya hicieron el ensayo de robustez, ustedes dicen, profe, es que yo no le puedo cambiar la temperatura porque el método analítico es sensible a la temperatura. Entonces usted dice, entonces la voy a bloquear. Voy a controlarla de manera tal que la temperatura nunca se modifique porque es una variable demasiado importante, es muy significativa, el método es muy sensible a ella. Entonces, al bloquearla, yo hago que ella quede en un solo valor. Entonces, tiene que ser una variable controlada y por lo tanto eso se llama bloqueo. ¿Entendieron qué significa bloqueo? Sí, profe. ¿Cuáles son, chicos, los supuestos fundamentales del diseño de experimento? Y que ojo con lo que les voy a decir. Son exactamente los supuestos de la estadística robusta. La variable respuesta, es decir, lo que ustedes van a mirar, tiene que tener un comportamiento de distribución normal. ¿Por qué se hace el supuesto y por qué con estadística y diseño de experimentos se cumple? Porque se hace por medio de aleatorización e independencia de los datos. Por eso se cumple con la distribución normal. Ahora, el otro supuesto que es estadístico, pero que también lo tiene diseño de experimentos, es que la variable respuesta tiene una varianza constante. Pero para que esto sea cierto, no solamente está que yo lo haga por medio de diseño de experimentos y por medio de una robustez estadística, una fortaleza estadística, sino que yo tenga una práctica y una experiencia en el experimento, para que mi variabilidad no afecte la variabilidad de los datos. Y eso lo saben ustedes. La segunda es que las mediciones son independientes entre sí, porque eso se asegura con la aleatorización. ¿Entendidos los tres supuestos? ¿Entendidos? Muy bien. Profe. Entonces, les voy a contar ahora sí cómo se clasifican y se seleccionan los diseños de experimentos. Los diseños de experimentos se clasifican por el objetivo que yo quiero lograr del experimento, por el número de factores que voy a analizar, por el número de niveles que voy a probar de cada factor, por los efectos que me interesa investigar, por el costo, el tiempo y la precisión deseada. Y ojo, con uno de estos que yo cambie, cambian los otros. Es decir, yo quiero que el experimento sea económico, entonces yo tengo que tener pocos factores a analizar. Yo quiero que el tiempo del experimento sea corto, entonces yo no puedo poner muchos niveles. Yo quiero que la precisión deseada sea alta, entonces tengo que tener muchos factores, muchos niveles para poder hacer bastantes repeticiones y poder tener una precisión alta. ¿Me entendieron? No son independientes entre sí, pero estos son los criterios para clasificar y usar un tipo de diseño de experimentos. ¿Qué tipo de diseño de experimentos podemos encontrar? Hay diseños de experimentos para comparar dos o más tratamientos, que también ustedes lo hicieron por pruebas de hipótesis. Hay diseños de experimentos para estudiar el efecto de varios factores en una respuesta. Por ejemplo, cuando hicimos lo último que hicimos para la industria de alimentos fue el desarrollo de la sal baja en sodio que ya está en el mercado. Ustedes ya la ven en el mercado. Para cuando nosotros hicimos en el laboratorio esa sal, nosotros utilizamos un diseño de experimentos que se utiliza para ingeniería de alimentos, ya se los voy a mostrar, pero se analizaron muchos factores para poder eliminar o bajar el sodio de la sal. Entonces, lo que quiero decirles es que es el objetivo el que me da a escoger un diseño de experimentos. Si yo quiero encontrar un punto óptimo, es decir, yo tengo un proceso y sé que debe haber un punto óptimo donde yo economice, donde yo lo haga más rápido, estos diseños de experimentos son especiales, son específicos. Para hacer la optimización de la mezcla. Este es el que utilizamos cuando hicimos la sal baja en sodio. Cuando hacemos, por ejemplo, un alimento para gatos, cuando hacemos un alimento para perros, para cerdos, para gallinas. Por ejemplo, este DOE para hacer el producto o proceso insensible a factores no controlables, que es el que más se asimila a la robustez. ¿Okay? Muy bien. Aquí les muestro todos los diseños de experimentos que hay. Y acá está el criterio para escogerlos, el criterio que yo utilizo para escogerlos. Estos son los que se utilizan en ingeniería de alimentos, que se llaman diseños de mezclas, que son los que se utilizan cuando vamos a crear un alimento nuevo, cuando vamos a hacer un cambio de un alimento. Cuando yo quiero hacer que un proceso sea muy robusto, estos son los diseños. Cuando yo quiero optimizar un proceso, estos son los diseños que utilizo. Estos son los diseños más versátiles, los que más utilizamos,
yo que tengo experiencia en utilizar diseño de experimentos, estos son los que más he utilizado. Estos solamente los utilizo en la industria de ingeniería de alimentos. Y estos son para comparar 2 o más tratamientos, pero cuando yo voy a comparar 2 o más tratamientos, yo les voy a ser sincera, yo prefiero hacer pruebas de hipótesis que hacer un diseño de experimentos, ¿ok? Entonces yo prefiero utilizar estos que son los más versátiles y estos que son los... Ahora, yo también tengo, y les puedo mostrar ahorita un artículo, donde yo hago uno de optimización, pero ojo, estos son muy específicos, este es específico, este es específico, este es específico, y este no lo utilizo. Estos son los más útiles, los más versátiles, los más utilizados. Entonces, los que yo les voy a enseñar a ustedes son estos, ¿ok? Entonces, vamos a ver un diseño 2 a la K. Miren, vamos a hacer el más simplecito, un diseño factorial de 2 a la K. ¿Para qué se utiliza un diseño de 2 a la K? Para estudiar el efecto de varios factores sobre un sistema, sobre una unidad experimental, ¿ok? Entonces, los factoriales, la familia de diseño factoriales 2 a la K, ¿qué significa la K, chicos? Ojo con lo que les voy a decir. K son los factores, ojo, que yo voy a analizar. Por ejemplo, me voy a volver Iris y todo lo que me has colaborado con robustez. ¿Cuántas variables ustedes analizaron en robustez? Iris, ¿cuántas variables analizaste? El tiempo, 3. la temperatura. 3, ¿cierto? Bueno, pues entonces, en este caso, si fuéramos a hacerlo por diseño de experimentos, K sería 3. ¿Me entendiste? Sí, señora. ¿Todos entendieron? Porque yo no le estoy dando la clase solamente a Iris, ¿cierto? ¿Todos Sí, entendieron? Muy bien. Entonces, ¿qué significa 2 a la K? Que yo voy a coger 3 factores, el tiempo, la temperatura y el pH, o bueno, otros, y lo voy a estudiar en 2 niveles, es decir, 2 valores para la temperatura, 2 valores para el tiempo, 2 valores. ¿Entendido qué significa 2 a la K? Sí, profe. Muy bien, pero miren lo chévere. Yo en diseño de experimentos puedo tener desde 2 factores, ya no uno, porque si voy a hacer uno, pues lo hago por pruebas de hipótesis. Pero si voy a hacer más de 2 factores, de 2, 3, 4 y 5. Es decir, yo puedo tener hasta 5. Puedo utilizar la temperatura, la concentración, el pH, el tiempo, y puedo analizar hasta 5. Y me va a dar una fortaleza estadística que no obtengo con una robustez. ¿Me entendieron la diferencia? Sí, profe. Ahora, si yo no utilizo una herramienta de diseño de experimentos, chicos, yo puedo decir, pero yo esto lo puedo hacer sin una herramienta. Yo digo, yo cojo los cinco factores y los combino, ¿cierto? Entonces, eso le va a dar a usted 32, 48, ¿cierto? Ensayos. Pues no, diseño de experimentos no te va a dar tantos ensayos. Diseño de experimentos te va a dar los ensayos necesarios, cortos, económicos que tú necesitas para hacer el mismo análisis que si lo hicieras de forma manual, ahorrando y economizando costos y tiempo. Entonces, quiere decir que yo les voy a hacer un diseño de experimentos 2 a la K. Entonces, significa 2 a la 2. Vamos a estudiar 2 factores a 2 niveles. Es decir, vamos a hacer un estudio 2 a la K mucho más pequeño que el que ustedes hicieron en robustez. ¿Entendido? Entonces, ¿qué significa? 2 a la 2 significa estudia el efecto de 2K, 2 factores, tiempo, temperatura, ¿cierto? A 2 niveles, es decir, 2 valores de cada uno de ellos. Cada réplica es 2 a la 2. 2 por 2, 4. Entonces, quiere decir que vamos a tener 4 combinaciones o 4 tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que 2 a la 2 significa 2 por 2. 2 por 2, 4. Quiere decir que yo solamente voy a tener que hacer 4 tratamientos en la unidad experimental, que en este caso es un método analítico, para obtener unos resultados. Entonces, miren acá esta tablita. El tratamiento primero dice que según el diseño de experimentos, si yo lo hago de forma manual, me dice que voy a tener 2 factores A y B. Y que esos 2 factores van a tener niveles bajo y alto. Entonces, 2 a la 2. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, profe, sigue como la robustez, el valor menor y el valor mayor. Y claro que aquí no hay como una letra minúscula. Exacto, exacto. Ya voy para allá. Entonces es como la robustez, es como hacer una interacción del valor bajo con el bajo, del alto con el bajo, del bajo con el alto y el alto con el alto. Y esto me da las interacciones y esto me dice cuántos ensayos tengo que hacer para llevar a cabo el análisis. Entonces esto me dice que la región experimental está en esta región y que yo me voy a mover durante toda esta región y voy a analizar qué efectos ocurre cuando yo hago estos tratamientos, cuando combino los 2 factores a los 2 niveles diferentes de cada factor.
¿Entendido, chicos? Esto es diseño de experimentos. Es decir, todo lo que ustedes necesitan saber ya lo tienen. ¿Me han entendido? Ahora lo que yo les voy a mostrar es cómo se aplica. Así de sencillo. ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Entonces, listo, chicos, hasta aquí. Yo voy a hacer esto, entonces eso es lo que yo quiero ver. Entonces, en este momento yo ya terminé con mi presentación. Lo mínimo que yo les digo, yo no les voy a decir, es que mínimo vamos a hacer 3 réplicas, porque ustedes ya saben que cada vez que nosotros tenemos, ojo, me voy a volver acá en tratamiento. Si yo tengo este tratamiento, yo hago tres réplicas de este mismo. Hago 3 réplicas de este porque son los promedios de cada una de ellas la que yo voy a, ¿cierto? Lo que voy a reportar como el valor. Válido y preciso. Muy bien. Entonces, yo ya lo terminé. Entonces, ¿qué los invito? Los invito a que ustedes me digan, profe, modifiquemos un método de los que trabajamos en el laboratorio de validación, modifiquémoslo y hagamos el diseño de experimentos. Y con ese les hago el ejercicio. Entonces, díganme qué método les gustaría modificar. Profe, el de Miller que no dio resultado para una de las... El de Miller. Sí, el de Miller fueron los 3 parámetros, temperatura, volumen y tiempo. Ajá. Sí, exacto. ¿Cuál Listo. fue? Te Muy doy bien. los... Iris, yo voy a llevarte la cuerda y voy a modificar el de Miller, ¿cierto? El de Miller. Pero ojo, lo único que les puedo decir, chicos, es que lo único malo es que yo acá no los voy a poder llevar al laboratorio. En el 2019, cuando lo hicimos con la profesora Esperanza, la ventaja fue que en el laboratorio lo pudimos hacer. Ustedes, los estudiantes pudieron correr esos ensayos y darse cuenta y recibir los datos y alimentar el sistema, ¿ok? Con datos experimentales de ustedes. Pero esta vez no lo podemos hacer así, ¿cierto? Porque la contingencia no nos deja. Entonces te voy a pedir el favor, Iris, vamos a hacerlo. Entonces vamos a modificar ese método. ¿Te parece? Entonces dime cuáles son las variables que ustedes modificaron. El método de Juan Diego, Miller. Dime. Juan Diego, no te escucho bien. Es que tienes un ruido en el ¿Me sonido. escuchas bien así? Sí, así sí te escucho bien. No importa si el método de Miller está normalizado o no, pues no está normalizado, eso no influye en la Es aplicación. armonizado. No, Juan Diego, pero es uno de los que yo más utilizo cuando voy a cuantificar glucosa en medios de cultivo para bacterias. Yo lo he utilizado mucho. Para mí no se llama Miller, para mí se llama el método de ENS, el método del ácido dinitrosalicílico. Y así se consigue mucho más fácil en la literatura, ¿cierto? Pero no sé por qué los bioanalistas lo llaman de Miller. Y como ustedes son bioanalistas, yo nunca me salgo del lenguaje que ustedes utilizan, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, en ese caso, Iris, dime entonces, por favor, cuáles eran los valores que modificaron. Iris, ¿me estás escuchando? Sí. Iris. Iris. Se me fue Profe, es que Iris. se me había bloqueado la pantalla. Ok, no te preocupes. Iris, cuéntame cuáles son las variables. Entonces, vamos a hacer un factor 2 a la k. Eso quiere decir que vamos a tener 2k. En ese caso, ¿cuáles son las k? Yo creo que Iris se me salió. Yo creo que Iris está teniendo problemas con el internet. Profe, Déjame, yo miro si Iris está aquí. la temperatura, el volumen La, tem- relativo, la tem- la temperatura y qué más. espera, pero el volumen relativo y el tiempo. Sí, el volumen y el tiempo. Muy bien. Entonces, el tiempo. Entonces, hola Iris, ahora sí te veo. Muy bien. Entonces, escojan dos de ellas, porque solamente vamos a tener 2K. Entonces, ¿cuáles dos de ellas quisieran modificar en un diseño sencillo? Porque, ojo, ustedes lo pueden hacer 2 a la 3, es decir, con 3K. Pero no, por favor. Bueno, si quieren, si lo hacemos así, hagamos un 2 a la 3, no hay problema. Entonces, díganme cuáles son los valores de la temperatura. ¿Qué valores? Pero solamente denme dos. Aquí sí ya no les voy a dejar modificar a 70 y 90. 70 grados Celsius y 90, ¿cierto? Muy bien. Ahora dime los valores de los volúmenes relativos. 500 y 1000.
Pero 500 solito. 500 microlitros. Ah, muy bien. Microlitros, ¿y cuánto? Y 1000 microlitros. Muy bien. Y 1000 microlitros. Recuerden que la magnitud sin la referencia no tiene ningún significado. ¿Y el tiempo? El tiempo, 10 y 5 minutos. 5 y 10 minutos. Bueno, pues entonces ¿pongo primero 5 o primero 10? Primero 5 5, porque es minutos y minutos luego y 10. 10 minutos. Ujú. Listo, 10 minutos. Perfecto. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. En este momento, como yo no tengo instalado el R, ¿cierto? Aunque la semana entrante ya lo voy a tener instalado porque voy a dar una clase de R, esto les voy a mostrar por medio de Design Expert. Entonces, espérenme un momentico, yo activo Design Expert. Entonces ya se los voy a mostrar. Esto es Design Expert. ¿Listo? Design Expert 10. Yo creo que ahorita ya van a ir por allá en la versión 11, 12, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Ojo, miren, lo que vamos a hacer es esto que ustedes me acabaron de decir. Entonces, vengo acá a Design Expert. Entonces, miren, chicos, le vamos a decir nuevo diseño. Ah, estos son todos los que yo he corrido, ¿cierto? Entonces, nuevo diseño. Entonces, él me dice, acá usted puede hacer una combinación, un diseño de mezclas, un diseño de respuesta de superficie. ¿Cuáles son los diseños de respuesta de superficie según lo que yo les mostré a ustedes? Son estos que se llaman optimización. Esos son diseños estos son respuesta de superficie. Y los factoriales, ¿ok? Y dentro de los factoriales yo le puedo ofrecer todos estos factoriales, ¿ok? Entonces, dijimos que íbamos a hacer, chicos, miren, vamos a hacer 3 factores, 1, 2, 3 y 2 niveles. Entonces es un 2 a la 3. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces yo le voy a decir, yo voy a hacer un 2 a la 3. ¿Vieron dónde lo escogí? ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces él le dice, el software le dice, ¿cuántas réplicas le va a hacer usted a cada combinación? Es decir, a lo que tú haces en robustez, Iris, ¿te acuerdas que tú me dijiste, profe, eso se parece a robustez? Entonces, Lo a lo que hicimos 2 réplicas. En el robusto le hicimos 2 réplicas. eso, pero hagamos de cuenta que como esto es un software estadístico, le vamos a decir que sea un poquito más preciso, le vamos a decir que haga 3. Listo, 3 réplicas. ¿Entendido? Y le vamos a decir que, ojo con lo que les voy a decir. Mire esto que se llama centros puntuales, ¿cierto? Puntos centrales por bloque, ¿ok? Entonces les voy a explicar qué significa puntos centrales. ¿Qué significa un punto central? Estos son los 4 valores, ¿cierto? Que ustedes van a analizar, y un punto central significa que usted le dice, yo quisiera que me metiera un ensayo por aquí, en este punto central, para mirar qué pasa en este punto central, qué efecto ocurre. ¿Sí me entienden lo que es un punto central? No, profe. Bueno, entonces les voy a volver a explicar. Aquí tenemos el tratamiento 1, aquí el tratamiento 2, aquí el tratamiento 3. Mire, son 4 tratamientos, un cubo, ¿cierto? Decirle que le haga un punto central significa que yo le diga que quiero un punto central y que él me bote 2 condiciones con un punto central estadístico donde él me diga que en este punto yo puedo correr un ensayo a unas condiciones que él me va a decir que me va a valorar el efecto en ese punto central, que son condiciones que yo no voy a tener en cuenta, sino que él me va a decir que las puedo tener en cuenta. ¿Me entendieron? Ahora sí, profe. Profe, pero de todas Todos maneras, cualquier punto dentro de esa región experimental, bueno, igual todavía no son los resultados, pero, o sea, ¿cómo sabe uno dentro de esa región experimental cuál es la subregión que es la que me va a dar los resultados que sí estoy necesitando, pues, como esperar, obtener? muy bien. Haga de cuenta que la región experimental está regida por los valores que tú pusiste. Me voy a ir acá a esto. Entonces, la región experimental no se va a mover sino entre 70 y 90. Entonces, esa es la línea de temperatura. Luego, el volumen se va a mover entre 500 y 1000. Entonces, esa va a ser tu región del volumen. Luego, el tiempo se va a mover entre 5 y 10. Entonces, con eso vamos a hacer un cuadro de unas líneas por las cuales no se van a salir de esas condiciones. ¿Me entendiste? Entonces, eso va a ser una región experimental. Vas a hacer de cuenta que este cubito va a manejar esos valores, una región experimental, y que él va a manejar 4 tratamientos donde vas a manejar esas condiciones experimentales interactuando entre sí.
Entonces tú le dices, ojo, yo voy a mirar estos valores, pero ¿qué pasa si yo quisiera, mira acá, ¿qué pasa si yo quisiera saber qué pasa en 80 grados Celsius? ¿Qué pasa si yo quisiera saber qué pasa en 750 microlitros? ¿Qué pasa si yo quisiera saber qué pasa en 7.5 minutos? ¿Me entendiste que es un punto central? Sí, profe. ¿Todos entendieron, Sí, chicos? profe. Entonces, ¿quieren ustedes un punto central? ¿Qué significa un punto central? Que me da otro valor, no necesariamente ya presupuestado, para hacer un análisis con réplicas, con 3 réplicas, para analizar un efecto diferente a los puntos que yo había tenido en cuenta. ¿Quieren con punto central o sin punto central? Sin Profe, punto pues central. preferiría sin punto central. Sin punto central, entonces dejan en 0 como está acá. Entonces le dice, listo, continuar. ¿Entendido? Entonces acá le dice, como usted tiene 3 factores, entonces decimos temperatura, ¿cierto? La siguiente era volumen relativo, ¿cierto? Y la siguiente era tiempo, ¿cierto? Entonces, las unidades. Aquí es grados Celsius. Aquí es microlitros. Voy a colocar UM para que me ahorre tiempito, ¿cierto? Y aquí voy a colocar minutos. ¿Entendido, chicos? ¿Hay algo que no entienden hasta este momento? ¿Hay algo que para ustedes es difícil de entender en este momento o no? Profe, no, se entiende y me imagino que ahí ya va a empezar entonces el valor bajo y el valor alto a colocarlo según la temperatura, el volumen y el tiempo. Exacto, muy bien, Iris, perfecto. Se nota que ya has hecho más o menos cosas así. Entonces, ¿qué significa, No, chicos? profe, Acá, no es que haya hecho, sino que es que me gustó mucho el tema de robustez, porque ya después en el resultado, uno de los valores no dio, y bueno, ¿qué experimento se hace? O qué, o sea, yo me quedé con el cuestionamiento, ¿uno qué haría para verificar entonces este parámetro que sí le permita a uno, pues como que le dé el resultado? perfecto. Entonces, miren, chicos, entonces ustedes pueden dejar bueno, hay gente que dice, yo los quiero dejar valor bajo -1 en temperatura y valor alto 1. ¿Qué significa el valor -1? Entonces significa, chicos, que a este valor de 70 le voy a dar la posición -1 y a este 1. Entonces los valores bajos son 70 en temperatura, 500 microlitros y 5 minutos. Y los valores 1, que son los altos, son 90, 100 microlitros, 1000 microlitros y 10 minutos. Pero si ustedes no quieren dejarlo así en esos códigos, usted simplemente le dice, no, entonces este es 70 y este de acá es 90. Se puede modificar perfectamente, ¿cierto? El volumen es 500 y este de acá es 1000. ¿Entendido? Y este de acá era 5 y este de aquí es 10. ¿Entendido, chicos? Pero lo pueden hacer de un modo o del otro, como lo quiera el analista, el investigador, el que lo está haciendo. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces seguimos, le decimos continuar. Entonces él le dice, ¿y cuántas respuestas va a querer usted? Entonces usted dice, yo quiero mirar solamente el efecto sobre la creatinina. Entonces usted dice, una. Pero yo no solamente quiero mirar la creatinina, yo quiero mirar la creatinina, quiero mirar otra. Entonces, 2. Yo quiero mirar 3. Entonces le pone 3. Pero las tiene que tener claras. ¿Entendido? Entonces, en este caso, mi respuesta se llama creatinina. O mejor dicho, no creatinina, sino concentración. O no, sí, coloquémosle creatinina, porque acá que le coloquemos concentración de creatinina, pues nos vamos a demorar más. ¿Listo? Profe, no es glucosa. Creatinina. Era glucosa. Uy, tiene razón, entonces glucosa. Listo. Porque es Miller, ¿cierto que sí? Estoy en el ejercicio. ¿Y qué unidades tenía la glucosa? Cuéntenme, muchachos. Microgramos por mililitro, decilitro. ¿Cuál? Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro, así. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Listo, chicos? ¿Sí es así o no? Sí, profe. Bueno, entonces ya le dimos la glucosa y las unidades. Entonces le decimos continuar. Entonces, ojo, mire lo que está diciendo. Me está diciendo que, espérenme un momentico, ¿qué pasó acá? Finish, listo. Entonces, miren, chicos, me está diciendo, ojo, que él me propone 24 corridas. De esas 24 corridas, él me dice que él las aleatorizó, chicos, las aleatorizó de manera tal que yo en el primer experimento haga el primer experimento a 70 con 1000 microlitros de volumen relativo con 1 minuto de 10.
corro este experimento, tomo las 3 réplicas y coloco aquí el valor promedio de los datos. Pero la pregunta es, profe, ¿yo tengo que hacer las corridas como dice acá? No, como me botó la aleatorización. ¿Qué quiere decir? Primero hago la 19, luego hago la 15, luego hago la 9, luego hago la 5, la 24, porque así voy a asegurar la independencia y la aleatorización. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Entonces, hagamos de cuenta que vamos a tener resultados porque no vamos a poder ir al laboratorio a obtener resultados, pero yo sí voy a utilizar resultados que ustedes obtuvieron. Iris o Juan Diego, que también veo que lo hicieron. Ustedes obtuvieron los resultados, bueno, en los archivos que yo les pasé, obtenían resultados de 70, de 1000 y de 10. Profe, es que esos valores los sacábamos directamente del ejercicio. Ya lo que nosotros hacíamos era evaluar con el test de Jouden y Steiner, que era el Sí. parámetro que se utilizaba para Miller, si presentaba o no la sensibilidad. Y según el ensayo, pues lo que nosotros verificamos y sacando Sí. el efecto, no era sensible, perdón, con el volumen, mientras que la temperatura y el tiempo de incubación no presentaba sensibilidad, según pues el criterio de aceptabilidad de que el efecto A debe ser mayor a la desviación estándar por la raíz cuadrada de 2. Claro que sí. Entonces, ya te entendí. Pero entonces lo que quiere decir es que ustedes utilizaron los datos que yo les pasé, los que tenían en el archivo Excel, ¿cierto que sí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces resulta que este semestre, chicos, por tristeza, no vamos a poder ir al laboratorio a hacer estos ensayos, que era la idea, ¿cierto? Por eso era la clase y por eso era un laboratorio. Pero como no vamos a poder hacerlo, es más, ustedes me van a decir, profe, pero es que 24 ensayos, yo creo que eso no lo podíamos hacer en 2 horas de laboratorio. No, resulta que yo, ¿cómo hacía? Yo lo que hacía era que como ustedes son 2 laboratorios generalmente, yo les decía, bueno, entonces únanse con un equipo del otro horario y hagan ustedes unos ensayos y ellos hacen los otros, ¿cierto? Entonces, unos hacían unos ensayos y otros los otros y alimentaban el sistema, y cuando alimentábamos aquí la respuesta de glucosa, ya podíamos hacer el análisis. Entonces, ¿qué les propongo yo? Déjenme, vamos hasta aquí, vamos a dejar este tema hasta aquí, hasta este momento. Yo busco las respuestas, más o menos de los datos que yo tengo a nivel experimental, trato de colocarlas aquí, y en la próxima clase, que es en el laboratorio, vamos a colocar los datos, vamos a mirar cómo se analizan y vamos a mirar la diferencia de hacer un ensayo de robustez con un diseño de experimentos 2 a la 3. ¿Qué significa? 3 factores analizados por 2 niveles de cada factor. Y vamos a mirar cuáles son las ventajas de poder aplicar este diseño de experimentos. Y eso lo haríamos el lunes. ¿Les parece? Sí, profesor, bien. Listo, muy bien. La pregunta que les hago, ¿para todos ha quedado claro el tema? ¿Para todos ha sido muy complejo o hay algo que no hayan entendido? Profe, no, yo me imagino, pues es que pues para hacer un diseño experimental son como muchos pasos, pero partimos de la experiencia que usted nos contaba ahorita. ¿Quiénes eran los que brindaban las ideas de qué se podía modificar? Los que sabían al derecho y al revés el procedimiento. Y ya el que tenía el conocimiento, por así decirlo, avalado por medio de algo académico, era el que lo podía representar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero? Dime, Juan Diego. Y también pues creo que los conocimientos van a ser más afianzados cuando hagamos el ejercicio práctico, pues. Exacto. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que miren que diseño de experimentos no es algo complejo. Diseño de experimentos es simplemente saber que hay una herramienta y cómo se utiliza. Entonces ¿qué es más válido y qué es más poderoso? El conocimiento que ustedes tienen. Porque si yo quiero hacer un diseño de experimentos y en determinado momento me interesa hacer un diseño de experimentos, una innovación, un desarrollo, un cambio, pues yo me voy y miro y digo, yo quiero optimizar, entonces voy a analizar cuál es el diseño de experimentos. Cojo un diseño de experimentos y me baso en ese y lo hago. ¿Sí me entienden? Es decir, es saber que esas herramientas existen y que ustedes tienen todas las capacidades para poderlas llevar a cabo. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe, a mí me pareció súper chévere porque, por ejemplo, algo que mencionaba ahí, el tema de métodos y tiempos, pues la mejora de procesos, eso lo maneja más que todo como la ingeniería industrial. Ese tema de
de los diseños experimentales es como transversal a muchas áreas de conocimiento. Muy interesante. Exacto. Exacto, listo, chicos. Entonces, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí? Yo les voy a pegar, les voy a poner un pantallazo, les pido el favor de que cojan el pantallazo para que ustedes sepan que este fue el diseño de experimentos y para que vean que no va a cambiar, ¿cierto? Yo les voy a alimentar los datos con lo que yo tengo en mi experimentación y, ojo, para que ustedes sepan que el lunes vamos a terminar con datos que quizás son experimentales, ojalá todos los encuentre experimentales, ¿ok? Ahora, para terminar, chicos, yo voy a bajar esto y lo único que les quiero mostrar es, por lo menos, cosas que uno puede publicar a partir de hacer diseño de experimentos. Entonces, espérenme un momentico, yo miro a ver si tengo algún... Yo creo que hace poco, en el 2019, me salió un artículo que es a base de diseño de experimentos. Espérenme un momentico y yo miro, por favor. Para que ustedes se den cuenta, que es posible. Miren, yo creo que este es uno, ¿cierto? Este es uno que me salió en el 2019, en noviembre, y yo quiero que ustedes se den cuenta que es útil. Ah, pero es que abrí la portada, discúlpenme, ese no es el artículo. Espérenme un momentico. ¿Dónde es que está ese artículo? Voy a mirar si tengo otros, entonces, espérenme un momentico. Disponibilidad de hierro. Mire, por ejemplo, este que nos salió creo que a finales del año pasado, este también nos salió el año pasado, este es con estadística, pero con software estadístico, es decir, utilizando esta graphics. Entonces, mire, acá tenemos las corridas, los datos, ¿cierto? Y hicimos un diseño de experimentos y lo que se analiza es en la NOVA, ¿ok? Entonces, estos son los datos, esto es lo que vamos a obtener con ustedes, la clase entrante, y esto es lo que se llama optimizar. Esto es lo que se obtiene con superficie de respuesta o los diseños de optimización. ¿Entendieron, chicos? Miren que sí se utilizan. Y cuando nosotros obtenemos las respuestas, por lo menos es muy difícil, chicos, que un evaluador le diga, oiga, pero eso usted no tiene un buen análisis estadístico, entonces usted cómo me va a decir que eso se cumple. Entonces es muy, muy difícil que a uno le digan que no. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí, les estoy mostrando que todo lo que yo les estoy mostrando acá tiene una aplicación. Espérenme un momentico, por favor. El último que me salió creo que fue que ese sí fue de este año, creo. Ah, no, mentira, de 2020. No me acuerdo, chicos, cuándo fue que salió ese artículo. Este artículo salió en el 2020. Ah, sí, el año pasado. Entonces, este artículo, por ejemplo, tiene análisis estadístico, pero un análisis estadístico muy básico. Miren, nada que ver con diseño de experimentos. El que tiene diseño de experimentos es este, pero no tengo el artículo completo. Es que algunas revistas, a pesar de que el artículo es de uno, no se lo dan completo. Entonces, pero miren, entonces son análisis estadísticos supremamente básicos. ¿Qué es lo que les quiero demostrar, chicos? Que sí vale la pena aprender este tipo de cosas. ¿Entendido? Así de sencillo. ¿Ok, chicos? Listo, muy bien. Entonces, para terminar, chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Quiero que me pregunten si tienen, o sea, quiero que aclaren dudas, hagan las preguntas necesarias y nos vemos entonces el lunes en cada uno de los laboratorios. ¿Les parece? Profe, algo que no me Listo, quedó profe. claro es si vamos siempre los diseños experimentales, a ver, los factores, pues digamos que son muchos, depende de lo que uno está investigando, pero siempre van a ser dos niveles, uno superior y uno inferior, o pueden ser más niveles. No recuerdo qué he dicho. Mira, colócame cuidado. Yo lo voy a dejar aquí. ¿Cierto? Lo voy a dejar acá. Voy a abrir uno nuevo. ¿Desea guardar este? Sí, le voy a decir que sí. Listo. Entonces lo voy a guardar y lo voy a guardar en el escritorio porque lo necesito para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a colocarle aquí Metro 2 2021. Listo. Metro 2 2021. Vamos a colocarle así para que yo lo pueda volver a encontrar. Listo. Entonces dice, usar información previa, yo le digo no. Listo, vamos a hacer uno nuevo para que tú veas. Vamos a aplicar un 2 a la 3 con 3 réplicas otra vez, ¿ok? Para que tú lo veas. Entonces le damos continuar. Es que mire que es muy fácil. Entonces, como leímos temperatura, bueno, vamos a darle temperatura, otra vez volumen relativo, y le vamos a dar aquí tiempo, ¿ok? Y le vamos a, bueno, le va a colocar grados Celsius, eso no se demora ni pío. Y es que lo bonito, Iris, es que esto lo haces en un minuto, vas al laboratorio, haces la experimentación, que es lo que realmente
necesita de tu experiencia, de tu conocimiento, vienes y alimentas y él te hace el análisis estadístico. Es que es la ventaja que vas a tener, ¿sí me entiendes? No sé si te estoy dando a entender cuál es la ventaja de tener este tipo de conocimientos. Entonces aquí tenemos, bueno, no, pero tú me dijiste que más factores, ¿cierto que sí? Más niveles. Sí, exacto, entonces no lo estoy haciendo. Entonces, más niveles significa, ojo, me voy a ir para acá, más niveles significa que este 2 no es 2, sino es 3, o es 4, o es 5, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cuántos niveles quieres? No 2, sino ¿cuántos? Digamos que fuéramos a verificar 4 temperaturas, 4 tiempos, 4 Entonces, volúmenes. 4 niveles, ¿listo? 4 niveles. Entonces, yo voy a buscar 4 niveles, entonces, a ver. ¿Dónde es que está el de 4 niveles? A ver, acá, 4, 2, 4. A ver, ¿dónde es que está? Factoriales. Y en los factoriales, entonces tengo acá 2, 512. No, sí, hay estos factoriales, pero espérame, yo lo busco porque no lo tengo acá. Combinado. Entonces, en combinado, estos son mezclas, superficie de respuesta. Muy bien, entonces aquí está. Entonces, colócame cuidado. Vamos a manejar ¿cuántos factores? Vamos a manejar 3 factores, ¿cierto? 3 factores. ¿Y cuántas categorías fue que me dijiste? ¿4? ¿Sí lo Sí, viste? pues pueden ser 4, sí. Eso, 4. Entonces, mira que voy a volverlo a hacer. Si yo tuviera los 3 factores, pero yo le voy a analizar 2, me da la misma tabla que tuvimos la vez pasada. Pero si yo le voy a decir no me maneje 2, sino manéjeme 3, mira la tabla como se crece. Yo le digo, no, manéjeme 4, mira la tabla cómo se crece. Manéjeme 5 y así sucesivamente la tabla sigue creciendo. ¿Sí la ves? Entonces aquí vamos a colocar los otros factores. ¿Entendiste? Entonces vamos a tener, esto me va a dar una cantidad mira, es que, ¿qué es lo que te quiero decir? Más bien lo que te voy a decir es que lo que yo estoy haciendo con ustedes es lo más básico. Es de lo más básico que podemos tener. ¿Por qué? Porque miren todos los que me faltaría por enseñarles. Miren lo que a mí me faltaría por enseñarles. Miren lo que me faltaría por enseñarles. ¿Sí me entiendes? Hay una cantidad de diseños de experimento iris que estas herramientas tienen que yo no se los voy a enseñar porque primero esto es como algo propuesto por la profesora Esperanza y por mí, pero no ha sido ni siquiera aprobado por la escuela, sino que nosotros lo hacemos para que ustedes sepan que ustedes tienen las herramientas para hacer este tipo de cosas. Entonces yo se los estoy dando como un plus, por eso no lo voy a evaluar. Pero lo que quiero decirte es que lo que yo dejo de enseñarles es demasiado, porque para yo poderles enseñar una materia de diseño de experimentos me tendría que gastar un semestre o hasta 2. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que quiero decirte es que estoy haciendo como, digamos, mostrándoles cuáles características y qué conocimientos pueden ustedes utilizar. Pero lo que les estoy diciendo también es que lo que les enseño es muy superficial, como se los dije desde el principio. ¿Me entendiste? Sí, profe, y tengo otra pregunta. ¿Uno cómo sabe, digamos que estamos evaluando estos 3 parámetros en el laboratorio, pues como en la vida real, uno cómo sabe cuál es la cantidad de niveles que debería evaluar para tener una buena fortaleza estadística, pues en los resultados de sensibilidad? O sea, uno cómo sabe, no, es mejor que trabajemos mínimo 3, 4, 5, con 2 está bien. Pues Iris, esa pregunta me parece genialísima y te la voy a responder de la forma práctica y como yo en mi experiencia, que es poquita, te voy a decir cómo lo hemos visto, ¿ok? Yo siempre te voy a decir, si tú vas a innovar o vas a hacer un método nuevo, yo siempre te propongo hacer pocas, es decir, utilizar 2 o utilizar 3, no 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque vas a tener menos experimentos y con esos experimentos vas a poder tener un efecto o un resultado. Ahora, que la experiencia y esos resultados te van a mostrar si hizo falta o no hizo falta hacer otra experimentación, tal vez en otros puntos. En ese caso, yo te voy a mostrar que esta superficie de respuestas, lo que nosotros llamamos optimización, son especialistas en mostrarnos si la región estudiada era la correcta o si otra región posiblemente es mejor que esa. Y por eso se llama superficies de respuesta o optimización. ¿Listo? Entonces, más que los factoriales, más que estos factoriales, las superficies de respuesta son especialistas en mostrarnos el efecto de qué hubiera pasado si yo hubiera corrido el ensayo
en otro espacio experimental. ¿Sí me entiendes? Pero Sí, eso no te lo voy a enseñar yo. Eso lo que te voy a mostrar es que tiene la capacidad de aprenderlo cacharreándolo. Así de sencillo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y si quieres que te lo explique de otra manera, lo que yo te acabé de decir es este. Por ejemplo, voy a mirar si ya cerré los artículos, si ya los cerré. Por ejemplo, en este caso, artículos míos. En este te voy a mostrar algo, creo que fue en esta. No, fue en el de biodisponibilidad de hierro, de vísceras de tilapia, creo que fue. En este, sí fue en este en el que tuvimos esta optimización. Déjame mirar, qué pena contigo. Creo que en este lo hicimos con optimización. Entonces te voy a mostrar lo que te estaba tratando de decir. Acá. Resulta que nuestra región experimental es este cuadro. Mira, yo estaba analizando la concentración de enzima con la concentración de sustrato. Disculpen que se me le fue el oxígeno, le está dando como COVID al computador. Ya le puse oxígeno. Entonces colóquenme cuidado. Entonces es concentración de sustrato con la concentración de enzima sobre el grado de hidrólisis. Entonces yo corrí estos datos, la concentración de enzima desde punto 31 hasta punto 15 y la concentración de sustrato desde 8 hasta 16. Y miré estos dos efectos sobre esta variable que se llama grado de hidrólisis. Entonces mi región experimental, mira, yo no sé si me estás entendiendo, Iris, por favor, dime si sí. Mi región experimental es este cuadrito. Mira el cuadrito, lo que yo te mostré es este cuadrito. Esta es la región experimental porque mis variables se mueven en este campo. Entonces la superficie de respuesta me decía, ojo, mira lo que nos dio acá, que la mejor respuesta está aquí. ¿Qué me quiere decir la respuesta? Que posiblemente si yo me hubiera corrido un poquito más hacia este lado, quizá hubiera tenido otro valor más alto. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces te voy a mostrar, por ejemplo, acá. Aquí tengo la concentración de enzima con concentración de sustrato en otro. Y mire que me dio la misma respuesta. Me dice que si hubiera trabajado un poco más arriba, la respuesta perfecta estaba más arriba. Entonces mire que este es lo que se llama superficie de respuesta, que se corre, ojo, porque lo hicimos con se corre con esta superficie de respuesta, con este diseño de experimento. Yo creo que lo hicimos con DesignSphere, espérame, yo miro. Yo miro materiales y métodos, ¿cómo lo hicimos? Dice el valor, Ah, mira, se hizo con DesignSphere, ¿sí lo ves? Entonces sí lo hicimos con DesignSphere. Entonces mira que lo hicimos con DesignSphere y me está diciendo, la optimización me dijo que yo me quedé corta en la región experimental o que nos quedamos cortos, porque esto es un trabajo de grupo de investigación. Entonces, que nos quedamos cortos cuando hicimos el análisis y que si hubiéramos hecho un poquito, nos hubiéramos corrido un poquito en la región experimental, tal vez hubiéramos encontrado un valor mejor. ¿Sí viste? Eso es el diseño de experimentos. Listo, profe. Entonces, no puedo mostrarte otros resultados porque así es. ¿Listo? Sí. Chicos, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces espero que les haya gustado la clase. Recuerden, este tema no se evalúa, ¿ok? Este tema no se evalúa, pero posiblemente en la próxima clase sí les deje un pequeño taller. Muy sencillo, pero un pequeño taller. ¿Ok? Listo, Listo, chicos. profe, gracias. Que Profe, les vaya gracias. muy bien. Chao, chicos. Profe, Gracias, para la profe. presentación del programa de planificación de experimentos que nos iban a mandar. A ver, esto, ¿Cómo es que es? espérame. R.